Hola, buenas tardes o buenos días, en función del lugar donde os encontréis. Mi nombre es Aida y hoy seguiremos con el ciclo de webinars de EcoVadis. Y en particular, pues hoy vamos a hablar sobre el papel de la debida diligencia en materia de derechos humanos según la CS-DD y en particular, pues también vamos a hablar sobre aspectos a tener en cuenta en el proceso de evaluación de EcoVadis. Y es por ello pues, que hoy se encuentra con nosotros pues, Ana Hernández de EcoVadis, Solution Consultant and Regulatory Referent. Así que, Ana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos durante esta sesión. Gracias, Solo Aida. comentar que o sea, podéis hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Que en todo caso pues contestaremos al final de la sesión. Si no nos da tiempo, pues también os podremos enviar, tenemos vuestros correos electrónicos, os podremos contestar. Simplemente si hacéis preguntas, pues también indicar pues, si va dirigida pues, a Ana o si va dirigida, en este caso, a mí. También comentaros que, bueno, si visitáis nuestra página web, que sepáis que, bueno, es que tenemos otros webinars, pues bueno, pues si os pueden interesar. Y ya finalmente deciros que al final, cuando acabe la sesión y cierra la sesión, os aparecerá una encuesta, os agradeceríamos que la pudierais contestar. Ana, perdona que te he cortado, además es como me has desaparecido ahora mismo de la pantalla. Si te quieres presentar en un momentín y después Nada, pues ya continuamos. solo te daba las gracias por la introducción. Bienvenidos a todos. Bueno, como ha dicho Aida, mi nombre es Ana Hernández. Trabajo en EcoVadis como Solution Consultant y básicamente hoy estoy aquí por la parte de la CES Triple D y para enseñaros un poco un ejemplo, ¿no?, de cómo EcoVadis puede ayudar en ese aspecto también. Perfecto. Como veréis, para abordar, digamos, la agenda de hoy, el contenido de hoy, hemos dividido la sesión digamos, en tres grandes grupos. Por un lado, evidentemente, pues explicaremos o daremos detalles de qué es la CS-DD. Entraremos de manera más general en qué es el proceso de debida diligencia, qué debemos entender y qué obligaciones tenemos. Y ya el tercer punto es cuando entrará también Ana, en que nos va a explicar, ¿no? Pues, cómo EcoVadis incluye los derechos humanos en el cuestionario y en particular pues, vamos a hablar sobre el tema del salario digno. Y el motivo por el cual hemos decidido hablar sobre este tema es porque la gran mayoría de las empresas, por lo que vemos por experiencia, es que confunden este término y esto pues vemos que implica que la gran mayoría de empresas no podáis, digamos, responder de manera correcta a la evaluación, al cuestionario de EcoVadis. Sin más demora, empecemos ya con pues, qué es la CS-DD. Aquí simplemente a modo de introducción y de inicio, comentaros, como seguramente ya sabéis, pues, la tendencia observable que hemos estado viendo no hace relativamente poco, pues cómo pues, un gran aumento de normativas relativas a la gestión de los derechos humanos y las empresas. Y de hecho, pues ya algunos países europeos, de hecho, se adelantaron a esta nueva directiva y fueron países como pues, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos, Noruega o Suiza. ¿Vale? Y otra cosa que es importante aquí también a tener en cuenta es que cuál es el motivo, ¿no? También nos preguntamos cuál es el motivo por el cual, ¿no? Pues, se han hecho estas regulaciones. Al final es muy fácil. Existían unos marcos voluntarios a nivel de Naciones Unidas o a nivel de la OCDE, por ejemplo, y digamos que esos marcos, lo que nosotros consideramos es que hasta la fecha pues, habían sido fáciles, o nos habían ayudado a familiarizarnos con el concepto de la debida diligencia, pero lo que ocurre o lo que ha demostrado es que pues, las empresas no han sabido cómo incorporar estos procesos en su gestión diaria, o no lo han hecho de forma correcta, o no era suficiente. Y por lo tanto, pues de algo que era voluntario hasta hace unos años, pues al final acaba siendo una obligación. Y otra vinculación que os quería resaltar aquí es la conocida, seguramente muchos de vosotras y vosotros conocéis, la CSRD y la CS-DD. Y esa conexión no es únicamente porque a nivel de la CSRD nos pida información, ¿no?, sobre qué gestión estamos haciendo con los derechos humanos, sino que también esa vinculación tiene que ver con el propio proceso de doble materialidad, ¿de acuerdo?
Digamos que para las empresas, por ejemplo, que ya han estado haciendo estos procesos de debida diligencia antiguamente, que algunas las hay, ¿no? Pues en base a los principios rectores de Naciones Unidas o las directrices de la OCDE, pues digamos que ya ese ejercicio les ayuda o ya han identificado qué impactos sociales relevantes van a ser o van a tener que reportar en sus informes según esta directiva. Y para aquellas empresas que aún no han comenzado ese proceso, realizar de manera correcta la evaluación de materialidad de impacto, ¿vale? Será, digamos, el primer paso en el proceso de la debida diligencia. Por lo tanto, digamos que lo bueno, lo positivo es que no tendréis que empezar de cero. Digamos, seguimos ya entrando con lo que es la directiva de la CSDD, pues digamos que el objetivo que tiene esta directiva es regular las responsabilidades de las empresas en cuanto a los posibles impactos adversos, tanto potenciales como reales, sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente. Y esto sobre todo es muy importante, incluye las operaciones, nuestras propias operaciones, operaciones de las filiales, subsidiarias y también las compañías, bueno, lo que sería nuestra cadena de actividades, concepto sobre el cual hablaremos a continuación. Y esto es importante porque muchas de las empresas, cuando habláis de la debida diligencia, simplemente pensáis en vuestros proveedores. No, nos tenemos que mirar también primero qué es lo que hacemos nosotras en casa, qué impactos tenemos nuestra propia actividad y después también pues todo el resto. ¿Y cuáles son las obligaciones o las principales obligaciones que nos dice esta de la nueva directiva? Pues primero, vamos a tener que adoptar e integrar, digamos, la debida diligencia en nuestras políticas corporativas y en nuestros sistemas de gestión de riesgos. Por otro lado, pues, ¿qué nos pide? Pues que identifiquemos los impactos adversos, como he dicho, en los derechos humanos y en el medio ambiente, y recordemos de nuestras operaciones, filiales, socios comerciales, etcétera. ¿Para qué? Pues lo que haremos con toda esa identificación y evaluación, lo que vamos a hacer es integrar medidas para detener, prevenir o mitigar los impactos negativos. Al final lo que queremos conseguir es un mapa de riesgos y hacer un plan de acción, ¿de acuerdo? Aquí hay una cosa que me parece interesante que también sepáis, es que la directiva, una de las cosas que dice, entre otras muchas, es que, digamos, como medida de último recurso, cuando, digamos, todas las demás acciones que hayamos hecho o hayamos establecido hayan podido fallar y donde estén en juego siempre impactos graves y solo donde estos impactos digamos, superen las consecuencias negativas previsibles de la desvinculación, las empresas estarán obligadas a suspender o terminar esa relación comercial. Digamos que es como un último paso, la última opción, pero que sepáis que si realmente no podemos mitigar, eliminar los impactos, pues al final deberemos quizás acabar esa relación comercial. El cuarto punto, la cuarta obligación que nos dice la directiva, pues que implementemos un procedimiento de reclamación. Después, evidentemente, con nuestro plan de acción lo que vamos a hacer es supervisar la efectividad de las medidas adoptadas y al final lo que vamos a hacer es comunicar qué es lo que estamos haciendo. Y un punto aquí importante también, esto sí, tenerlo claro, no vamos a hablar sobre este tema en esta sesión, seguramente hablaremos en unas sesiones futuras, pero que sepáis que también como empresas deberéis adoptar un plan de transición climática conforme el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que busca este plan? Pues asegurar un modelo de negocio y una estrategia de la empresa que sean compatibles con la transición hacia una economía sostenible y con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5. Ya os digo, más adelante quizás hagamos otro seminario, otro webinar al respecto y lo mismo, hoy nos vamos a centrar en la parte, digamos, más social, de derechos humanos. ¿A quién aplica y cuándo? Que es lo que hasta la fecha todas las empresas nos estáis llamando y nos estáis preguntando. ¿A qué empresas están sujetas? Por un lado, obviamente, aquellas empresas que están constituidas en la Unión Europea y que cumplan con alguno de estos requisitos. Empresas europeas con más de 1.000 empleados y un volumen de negocio de 400 millones de euros. Empresas que, sin cumplir
el requisito anterior, son matriz de algún grupo que alcance tales umbrales en el último ejercicio. Y por último, la directiva también habla de franquicias que garanticen pues, una entidad, concepto y métodos comunes cuando los cánones percibidos por tales acuerdos pues fuera un número mayor de 22,5 millones de euros y el volumen de negocios neto mundial fuera superior a 80 billones. Pero aquí una de las cosas que creemos que es también interesante es que también están sujetas a aquellas empresas que no están constituidas dentro de la Unión Europea, pero que en cambio pues tienen una actuación en la Unión. Y también con unos requisitos, evidentemente, pues aquellas que tengan un volumen neto anual generado de más de 400 millones de euros y los mismos requisitos en cuanto al tema de la matriz y en cuanto al tema de las franquicias. Aquí la única diferencia que veis es que se elimina, digamos, el requisito de los empleados, ¿de acuerdo? Otra cosa relacionada cuando a quién le aplica, una cosa que es también interesante es que en caso de, por ejemplo, de grupos de empresas, la directiva otorga la posibilidad de que sea la matriz del grupo la que cumpla con las obligaciones impuestas, siempre que, evidentemente, asegure el cumplimiento efectivo por parte de todas las sociedades del grupo. ¿Y cómo y cuándo se implementará? Pues, como seguramente muchas de vosotras sabéis, progresivamente. Las primeras serán en 2027, así que todavía queda un margen de tiempo, pero lo que recomendamos es que evidentemente empecéis a trabajar en ello para que no venga todo de golpe, por decirlo de alguna manera. Pues en 2027 las empresas de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación. En 2028, 3.000 empleados y 900 millones de facturación. Y en 2029, las últimas 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación. Aquí una cosa que también es importante y creo que tenéis que prever es que es la importancia de esta directiva y la importancia de cumplirla y de adoptar las medidas oportunas y hacer este proceso de debida diligencia. ¿Por qué? Porque lo que prevé la directiva o lo que manda la directiva a los Estados miembros es que establezcan, por un lado, una autoridad encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones definidas en la normativa y, por otro lado, también establece como una obligación para los Estados miembros que deberán estos crear un régimen sancionador que es efectivo, proporcional y disuasorio y establece que el límite máximo de las sanciones pecuniarias, digamos, no sea inferior al 5% del volumen de negocios neto mundial. Por lo tanto, la importancia de llevar a cabo estos procesos de debida diligencia y no dejarlo a un lado. En cuanto a las pymes, seguramente en la sesión de hoy habrá muchas empresas pymes. Os tenéis que preocupar por, digamos, un poco a medias. Digamos que la directiva no propone normas directamente aplicables a las pequeñas y medianas empresas, pero por otro lado sí que establece que en caso de que sean, digamos, proveedoras o participen de alguna forma en la cadena de suministro de alguna de estas empresas que estén obligadas, pues deberán, digamos, alinearse con las políticas de estas empresas obligadas. Y en cierta manera, como ellas tienen que responder, pues lo que va a hacer esta empresa obligada es que seguramente nos pueda pedir pues, información pues evidentemente sobre qué impactos tiene una determinada empresa sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente, con lo cual pues tenemos que estar un poco también al tanto a esto. Ya veremos cómo se transpone, todavía no está transpuesta la directiva y entonces ya veremos también el Estado español cómo lo regula. Pero bueno, se prevé que digamos que también se dé un cierto apoyo pues, a las pymes para que puedan pues, responder ante estas obligaciones de las empresas sujetas. Por otro lado, algo que creo que es importante que tengáis en cuenta es que, digamos, es el concepto de cadena de actividades, ¿de acuerdo? Cuando se estuvo, digamos, discutiendo o generando, ¿no? esta directiva, se hablaba de cadena de valor y al final, pues, acabó siendo, el concepto lo cambiaron y acabó siendo, pues, cadena de actividades. ¿Qué abarca? Pues, como seguramente sepáis, los socios comerciales situados en los eslabones anteriores de la cadena y los posteriores. ¿Qué encontramos en los anteriores? Lo que es conocido en inglés como upstream, pues las actividades de los socios comerciales de una empresa relacionadas con la producción de bienes o la prestación de servicios por parte de una empresa
Ejemplos los que podéis ver en pantalla: diseño, extracción, fabricación, transporte, almacenamiento, suministro de materias primas, de productos o partes de productos y desarrollo del producto o del servicio. Por su lado, ¿qué entendemos? Pues las actividades de downstream. Hablaremos, por ejemplo, de distribución, de transporte y almacenamiento. ¿Y por qué se le llama al final cadena de actividades? Seguramente porque hay una serie de actividades que han quedado fuera. ¿Cuáles son? El uso, la venta de productos, la eliminación, el desmontaje, el reciclado de productos, así como el compostaje y el vertido. ¿De acuerdo? Seguramente eso fue uno de los motivos por los cuales le cambiaron el nombre. Para acabar con este bloque, simplemente ver. Perdón, estos 8 puntos que os hemos puesto aquí, para nosotros desde nuestro punto de vista, esta directiva al final supone un hito muy significativo en la protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque en primer lugar, digamos que la CSDD lo que está haciendo es estableciendo obligaciones claras y vinculantes a las empresas, por lo cual lo que está haciendo es aumentando su responsabilidad como empresa y al final pues lo que vemos es que o se pretende asegurar que las actividades evidentemente no contribuyen a la vulneración ni de los derechos humanos ni del medio ambiente. Por otro lado, ¿qué implicaciones tiene? Pues mejor transparencia. Digamos que se exige una mayor transparencia en los esfuerzos y resultados de mitigación de los riesgos y al final lo que consideramos es que va a construir confianza con nuestras partes, con nuestros grupos de interés, con las partes afectadas, permitiendo no solo pues, una evaluación de desempeño, sino también la rendición de cuentas por parte de la empresa. El punto número 3. Aquí la idea es que se extiende la responsabilidad de la empresa a toda la cadena de suministro, abordando pues, problemas como pueden ser el trabajo infantil, el trabajo forzoso, etcétera, etcétera. Evidentemente, aquí tendremos que ser también coherentes. Muchas de las preguntas es ¿hasta dónde puedo llegar? Bueno, que sepáis que esto no es un proyecto, no es un proceso que empezamos hoy, lo tenemos en 3, 6 meses o los meses que sean y ya nos olvidamos, sino que tiene que estar en constante evolución. Imaginaos que abrís una nueva planta pues, no sé, en Turquía, pues aquí evidentemente tendréis que ir haciendo actualizaciones y por otros aspectos que puedan ir surgiendo. El punto número 4 es un punto, la verdad es que desde nuestro punto de vista y nuestra visión es muy importante. ¿Por qué? Porque facilita la aplicación coherente de todas las normas de la Unión Europea, asegurando unos estándares uniformes para todas las empresas. Ya no vale mi competidor no lo está haciendo, pues yo tampoco lo voy a hacer o lo estoy haciendo de una manera. No, todas vamos a tener que ir de la misma mano y siguiendo los mismos criterios. El punto 5, obvio, al obligar a las empresas a considerar pues, los impactos ambientales y los sociales de sus operaciones, la CSDD pues, está, digamos, todavía mejorando más o promoviendo más las prácticas empresariales sostenibles. El 6, empoderamiento de las víctimas y las comunidades afectadas y al final pues, de las personas. ¿Por qué? Porque nos obliga a establecer, como hemos visto, unos mecanismos para las víctimas que busquen justicia y reparación y al final pues eso fortalece la protección de sus derechos. El punto número 7, pues como dice el titulito, fomenta la innovación en la gestión de riesgos y sostenibilidad, ofreciendo pues, ventajas competitivas a las empresas que sean líderes. Seguramente esto ahora no lo veréis, pero en un futuro, cuando todas estemos en el mismo juego, en el mismo tablero, pues ya lo iremos viendo. Y finalmente, pues contribución al desarrollo económico justo, pues promueve evidentemente un desarrollo económico inclusivo y sostenible, beneficiando tanto a empresas como a empleados, comunidades locales y, en definitiva, a la sociedad. Si entramos ya en lo que es el proceso de debida diligencia en sí, aquí antes de continuar y sí que os quería dar pues un poco unas ideas, ¿no?, que tenéis que tener en cuenta y que nunca tenéis que olvidar y digamos que pueden ser 3. Todas las empresas tienen una responsabilidad y esa responsabilidad abarca todo el conjunto de derechos humanos, no, es decir, tenemos nuestra declaración, nuestros protocolos, veremos a qué derechos humanos estamos impactando, ¿de acuerdo? No podemos dejar unos de banda o seleccionar unos sí y otros no.
Cualquier empresa de cualquier sector y tamaño puede tener un impacto sobre los derechos humanos, no por ser, por ejemplo, una empresa, no sé, una consultora, no vamos a tener impactos y en cambio una petrolera sí. Evidentemente los impactos serán diferentes, el grado será diferente, pero tenemos que hacer este ejercicio y ya veréis que al final pues saldrán toda una serie de derechos. Y el último punto es que deberemos tener en cuenta siempre a todos los grupos de interés, a todas las partes afectadas. Otro punto que hay que tener en cuenta aquí cuando hacemos estos procesos de debida diligencia que no podéis olvidar es que la responsabilidad, digamos que debe ser entendida desde otro prisma. Es decir, nos pide que nos enfoquemos no en el riesgo que pues, un determinado impacto va a tener en la empresa, sino el riesgo que nuestra actividad va a tener sobre las personas, sobre los titulares de derechos, ¿de acuerdo? Seguramente, pues cuando hacéis evaluaciones de riesgos en otros sentidos, es cómo estos riesgos nos impactan a nosotros como empresa. Ese concepto lo debemos cambiar por completo. ¿De acuerdo? Y aquí, pues bueno, os hemos puesto las fases, que digamos que están relacionadas con las obligaciones que hemos visto al inicio. Y que también se ha de decir otra cosa, no, esta directiva no se está inventando absolutamente nada nuevo, ¿de acuerdo? Todo esto, si miráis los principios rectores, las líneas, las directrices de la OCDE, es lo que es siempre lo, digamos, lo mismo, ¿no? Y aquí lo que nos va a decir es que pues, identifiquemos y evaluamos los riesgos, integremos las medidas oportunas, hagamos un seguimiento y hagamos una comunicación. La primera cosa que sí que deberéis siempre tener en cuenta es, y para empezar cualquier proceso de debida diligencia, es preguntarnos o saber si como empresa pues tenemos políticas, tenemos un compromiso con los derechos humanos, ¿no? A nivel, evidentemente, de la más alta dirección y que eso que después se vaya integrando en cada una pues, de las áreas, de los departamentos, de la gestión diaria de la empresa, ¿de acuerdo? Porque muchas veces con empresas que nos han preguntado, yo ya tengo una política de derechos humanos y con eso ya está, yo ya he hecho una evaluación de riesgos. Pues no, tienes que tener tu política y después, evidentemente, hacer el correspondiente ejercicio. Como he dicho, el primer punto es el de identificar y evaluar los impactos y lo primero que vamos a hacer al final es mapear las operaciones de la empresa, es decir, vamos a identificar los impactos y los riesgos en derechos humanos, como hemos dicho al principio, de nuestras operaciones, de las operaciones de nuestras filiales, subsidiarias o socios comerciales. Y en este proceso un punto que es importante y como ya he dicho anteriormente es que hemos de identificar las personas que puedan estar afectadas, es decir, a los titulares de derechos. ¿Quién pueden ser estas personas? Pues personas trabajadoras, comunidades próximas a la ubicación de la empresa. Perdón, es que hoy tengo la tos tengo un poco de tos. También a consumidores, ¿de acuerdo? Y también deberemos identificar, pues, la directiva nos pide, ¿no? Pues a otras partes interesadas, ¿no? Pues como veis aquí en pantalla, pues ONG, sociedad civil, la academia, sindicatos. Y también, importante, y teniendo en cuenta esa cadena de actividades, deberemos pues, ver cuáles son los riesgos relacionados con nuestros proveedores. Aquí, evidentemente, creo que es el punto con un mayor desafío, ¿no? Lo cual nos va a ser como más, nos puede ser como más complicado. Aquí el consejo que os damos es que empecéis a interactuar con todas las empresas o con aquellas empresas proveedoras más estratégicas o que tengáis un volumen de negocios mayor, etcétera. Y pues no sé, podéis hacer reuniones para sacar información, ver si estas empresas, por ejemplo, tienen sus propias políticas de derechos humanos, porque a veces sí que las tienen. También podemos saber si puede haber problemáticas, por ejemplo, si se trata de proveedores que se encuentran pues, en áreas donde hay conflictos internos o, por ejemplo, si ya el sector es un sector de alto riesgo. Una vez tengamos identificados digamos, tengamos nuestra lista de impactos, lo que vamos a hacer es priorizarlos. ¿Cómo los vamos a priorizar? Pues según la gravedad y según la probabilidad. Cuando hablamos de gravedad,
¿qué aspectos vamos a tener en cuenta? En primer lugar, la escala, cómo de grave es el impacto. En segundo lugar, el alcance. Por ejemplo, a cuántas personas pueden estar afectadas. Si se está llevando, imaginaros un proyecto que afecta a agricultores, ¿de acuerdo? Hay 100 agricultores afectados. ¿A cuántas personas, a cuántos agricultores está afectando? ¿A 100? O sea, 100, a 30 de los 100, a solo uno. El hecho de que afecta a solo uno no significa que debamos ignorar el tema. Esto también lo tenéis que tener en cuenta. Simplemente quizás el impacto va a ser mucho menos severo y podemos empezar con otros impactos a trabajar. Y el tercer punto es la remediabilidad. ¿Cómo de difícil es remediar el daño? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que un trabajador no ha podido ejercer su derecho por ejemplo, a negociación colectiva que un trabajador que ha tenido un accidente con graves repercusiones para su salud, ¿de acuerdo? Y por lo que respecta a la probabilidad, tendremos que tener en cuenta estos tres aspectos principales. La naturaleza de las operaciones comerciales, es decir, la capacidad que tienen nuestros socios comerciales para gestionar correctamente los impactos de derechos humanos. También la naturaleza del contexto operativo. Es decir, vemos dónde estamos operando. Pues no estamos operando, por ejemplo, en países donde las leyes son débiles, donde los gobiernos son débiles, donde simplemente no hay normativa sobre un determinado aspecto, pues medidas, por ejemplo, en materia de seguridad o, por ejemplo, falta de capacidad de las instituciones para hacer cumplir la ley o si se encuentra en zonas, por ejemplo, de conflicto. Y después la naturaleza de la actividad empresarial. Al final, pues evidentemente, todas las empresas, como he dicho, van a tener impactos en los derechos humanos, simplemente que unas pues presentan más riesgos que otras. Pues, como puede ser pues, una empresa extractiva o incluso, por ejemplo, el sector bancario. La siguiente fase, como hemos dicho, integrar y actuar sobre los hallazgos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es adoptar simplemente medidas. Aquí lo primero que tenéis que también tener en cuenta antes de empezar nada, para que podáis, digamos, desarrollar estos proyectos, es asignar roles y responsabilidades a niveles de la empresa. Eso por un lado. Y por segundo, o el punto número dos, pues obviamente vamos a tener que establecer unos presupuestos a nivel de la empresa para poder hacer este tipo de proyectos. Con todo esto en mente, a la hora, digamos, de diseñar nuestro plan de acción, lo que sí que deberemos tener en cuenta es el nivel siempre de atribución de nuestra empresa con nuestra actividad respecto a los derechos humanos en cuestión. ¿Y cuáles son esos niveles de atribución? Causa, contribución o vinculación. Causa, digamos que la empresa causa directamente y de manera individual el impacto sobre el derecho humano. Por ejemplo, si una empresa no da sus EPIs a las personas trabajadoras, pudiendo afectar su derecho a la salud, por ejemplo, o a la vida. Contribución. La contribución implica, digamos, se da cuando la acción de la empresa por sí sola no vulnera el derecho, pero el conjunto de acciones con otras sí que lo vulnera. Imaginaros, por ejemplo, varias empresas que se encuentran en un barrio, extraen agua. Por sí solas no pasa nada, pero cuando se juntan todas, pues están impactando sobre los derechos humanos. Y entonces ahí, digamos, y hay esa vinculación por contribución. Otra manera de contribuir, imaginaros, por ejemplo, que la empresa contribuye a través de una relación comercial, es decir, la empresa hace algo que facilita o que incentiva a un tercero a vulnerar los derechos humanos. Somos una empresa, hemos hecho un pedido a nuestro proveedor de 10 paquetes de lo que sea. Pues bueno, al día siguiente o al cabo sí, al día antes que nos tenga que enviar los paquetes, pues le hacemos otro pedido de 5.000. Y entonces esto hace que pues, el empresario de esta empresa proveedora haga trabajar a sus trabajadores pues más horas de las estipuladas, sin descansos, para poder ofrecer el servicio que nos ha solicitado nuestro cliente. Y esto, pues, al final podría tener un impacto en la salud de los trabajadores. Finalmente, la vinculación. Aquí el impacto está vinculado digamos, a las operaciones, a los productos o a los servicios de la empresa. Lo que aquí importa es digamos, el vínculo existente entre el impacto negativo y las actividades. Imaginemos un banco, una empresa financiera. Pues el banco da un préstamo a la empresa para que realice, por ejemplo, pues, una determinada actividad, digamos, construir una fábrica. Y en ese proceso, la empresa
que ha recibido el préstamo, pues lleva determinadas acciones que lo que hacen es que, digamos que llevan o tienen el resultado de desalojar a una comunidad. Aquí, por lo tanto, el impacto está vinculado al préstamo del banco. ¿Cuál es la naturaleza o la responsabilidad de la empresa? En estos casos, que sepáis, la empresa no causa ni contribuye al impacto negativo, por lo que la empresa no estaría obligada a la reparación o remediación del impacto. Pero aquí lo que sí que se dice es la importancia de considerar la influencia que tiene la empresa para que pues, esta empresa que ha vulnerado pues, pueda al final mitigar ese impacto. Hoy no vamos a entrar en profundidad sobre cómo hacer este plan de acción. Hicimos un webinar hace un tiempo, seguramente volveremos a hacer uno más adelante, pero únicamente la necesidad de haceros siempre cuando hagáis un plan de acción la siguiente pregunta, y es, ¿qué resultado quiero obtener? Imaginemos la eliminación del trabajo infantil. Esto nos ayudará a saber qué cambios debería aplicar y, por consiguiente, esto nos ayudará a saber qué acciones debería implementar. Una vez tenemos ya nuestro plan de acción, pues lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro plan de acción, va a pasar un tiempo y lo que tenemos que ir mirando, evidentemente, es si está funcionando, si las medidas adoptadas son efectivas, como cualquier otro plan. Y lo que vamos a hacer es un seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer ese seguimiento? Pues básicamente a través de indicadores. Por ejemplo, si hemos dicho antes que queremos eliminar el trabajo infantil, imaginemos que nuestra medida fue determinar que en la selección de candidatos, pues siempre se asegure que la contratación, que nunca haya contratación de menores de 16 años. ¿Cuál puede ser nuestro KPI? Pues número de personas contratadas menores de 16 años. ¿Qué vamos a ver? Hemos reducido ese número porque quizás teníamos un número muy elevado. ¿Se ha eliminado totalmente? ¿Se ha mantenido o incluso ha subido? En función de estos resultados, veremos si nuestras medidas están siendo efectivas, si no, y si no lo están siendo, si no están siendo efectivas, evidentemente lo que tendremos que hacer es cambiarlas. Dicho esto, no os asustéis. La idea es que estos planes de acción, digamos, y el seguimiento los podáis integrar en, digamos, en los mecanismos de, quizás no todos, pero algunos al menos, de monitoreo ya existentes en vuestra empresa. Pensar, por ejemplo, en temas de salud y seguridad. Normalmente la empresa ya tiene un sistema de gestión de riesgos de salud y seguridad. Simplemente le tendréis que dar o añadir, ¿no?, este enfoque particular en derechos humanos. Y ya finalmente, como hemos anunciado al principio, debemos comunicar. ¿A quién vamos a comunicar? Pues obviamente es esencial que esta información llegue siempre en tiempo y forma adecuada. ¿A quién? Pues a los titulares de derecho, así como a otras partes interesadas, ya sean clientes, ya sean inversores. ¿Y qué vamos a comunicar? Lo que hemos estado haciendo, cómo ha sido nuestro proceso, cuáles son nuestros riesgos, cuáles son nuestros resultados. En definitiva, deberemos proporcionar, digamos, suficiente información para que las partes interesadas puedan evaluar si la empresa está respondiendo de forma adecuada o si por el contrario no lo está haciendo. ¿Cómo podemos hacer esas comunicaciones? Pues como a través, por ejemplo, de nuestros estados de información no financiera, memorias de sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero también podéis llevar a cabo comunicaciones puntuales. Imaginaros, por ejemplo, que tenéis un determinado proyecto, que sois una empresa, por ejemplo, extractiva y habéis empezado un determinado proyecto en un país diferente de los que estabais actuando, pues también podéis hacer comunicaciones puntuales a través de reuniones con las personas afectadas, si fuera una comunidad, a través de comunicaciones en la web. Es un ejemplo, pero bueno, la cuestión es que al final acabemos comunicando. Aquí también es importante tener en cuenta que cualquier comunicación, porque también se tratan de temas sensibles, que hagamos nunca, digamos, pueden representar un riesgo para los titulares de derechos y evidentemente para ninguna parte interesada, por lo que siempre consideraremos a la hora de comunicar requisitos de confidencialidad y anonimato. Y dicho esto, no lo tenéis aquí en pantalla, pero otra cosa y otros de los puntos que nos pide la directiva es que debemos establecer pues, un mecanismo de notificación o reclamación. Es decir, debemos ofrecer a las empresas y a las personas o a cualquier grupo un canal
para que las personas pues, puedan presentar quejas, preocupaciones legítimas en relación pues, con los impactos de las propias operaciones de la empresa y también lo que pueda pasar en subsidiarias o operaciones de los socios comerciales. Y evidentemente este procedimiento se dice que tiene que ser justo, transparente, accesible y deberemos garantizar otra vez el tema del anonimato. Muchas de vosotras ya tendréis estos canales, lo que pasa es que sí, que lo que vemos que no siempre, aunque tengamos canales, son efectivos y esta efectividad muchas veces la podéis detectar cuando tenéis un canal y en un año no habéis recibido ningún tipo de notificación, ya sea en términos de derechos humanos o en cualquier otro aspecto pues, de ética empresarial. Nos debemos preguntar por qué no recibimos nada. ¿Lo estamos haciendo bien? También podría ser, pero es un poco a veces, resulta un poco extraño no recibir absolutamente nada. Y ya con esto doy paso a Ana. Ana, todo tuyo. Sí, aquí estoy. Iba a empezar, muchas gracias Aida por este súper resumen de la CS triple D. Yo iba pues a hablar un poco, ¿no?, sobre cómo EcoVadis, qué papel puede jugar EcoVadis en todo esto. Para empezar, supongo que algunos de vosotros y vosotras sí que sabréis lo que es EcoVadis. Para los que no lo sabéis, básicamente es una metodología para medir el desempeño de una empresa en términos de ESG, ¿no?, incluido la parte de derechos humanos que cubre ahora la CSDDD. Entonces, ¿por qué EcoVadis y cuáles son los beneficios, ¿no?, a rasgos generales de un tool como lo es EcoVadis? Aparte de que puede ser una ventaja competitiva, obviamente, pues hacer todo este ejercicio de medir mi desempeño en ESG y ser muy consciente de dónde estoy, qué me falta por hacer, puede ser una ventaja competitiva, ya que se puede compartir a nivel global, es decir, es una metodología compartida a nivel global, que no que existe en diferentes idiomas y que una vez hecha, pues eso, con cualquier cliente, ya sea de donde sea, esto se puede compartir. Pero yo creo que lo más importante, y que también va un poco ligado, ¿no?, con los pasos que decía Aida, es dónde empezar y cómo entender qué responsabilidad o qué riesgos existen en mis actividades. Entonces, es realmente un tool para poder comprender el desempeño de uno mismo en materia de ESG. Y con eso, es decir, en aquellos sitios, ¿no?, donde vemos que nuestro desempeño, pues hay áreas que se pueden ir mejorando, identificar eso como un riesgo y seguir trabajando a mejorar esas áreas. Entonces, no solo es un rating como tal, es decir, no solo es una puntuación EcoVadis, sino que incluye muchas opciones también de sobre esa realidad que ha destapado, digamos, ¿no?, ese análisis de desempeño, ir mejorando. Es decir, también es casi como una guía, un mapa de ruta de cómo ir siguiendo y cómo mejorar estos mecanismos de control y estos controles de riesgo dentro de la misma empresa para evitar pues que algunos de estos riesgos o impactos que hayamos identificado se lleguen a materializar. Aparte de eso, lo hemos dicho antes también, sobre todo desde la perspectiva de las pymes, directamente no estarían impactadas por la CSDDD, lo que sí, y ya lo vemos en aquellos países que también les ha enumerado Aida antes, ¿no?, que ya tienen una debida diligencia activa, hemos visto un incremento enorme entre grandes empresas y pymes de la comunicación y transparencia que pedían las grandes empresas hacia las pymes. Es decir, cada vez vemos más empresas que están pidiendo a sus proveedores o a sus socios comerciales, ¿no?, quiero saber qué estáis haciendo, cuál es vuestro desempeño. Con la metodología de EcoVadis, este efecto de networking, de poder compartir esa carta de ruta y ese desempeño con cualquiera de las relaciones comerciales, ¿no? Aida, si me pasas a la siguiente, por favor, diapositiva. Perfecto. Entonces, haciendo un poco el zoom in a nivel de derechos humanos. Pues ya lo he dicho antes, EcoVadis aborda todo el ambiente ESG, es decir, no solo parte de derechos humanos, sino que 4 pilares que corresponden a los de ESG, digamos, que es el medio ambiente, las prácticas laborales y derechos humanos, el pilar de la ética, o sea, estaríamos en la G de governance aquí, y luego una cuarta que ahora entraré en un segundo. En el contexto de la CS3D, obviamente tenemos parte de medio ambiente
y de la parte de derechos humanos. Como hoy, y ya lo ha dicho Aida también, el foco está más bien en los derechos humanos, la lógica es que básicamente medimos el desempeño en estos criterios que se ven aquí en pantalla, ¿no? Hay 4 pilares, 21 criterios. Los de derechos humanos se mezclan entre los que son de recursos humanos, digamos, o más prácticas laborales, y aquellos que son de derechos humanos, que estaríamos intentando evaluar el desempeño de la empresa en la salud y la seguridad de las personas trabajadoras, es decir, qué mecanismos de control, qué sistema de gestión tiene esa empresa para este tema, las condiciones laborales, que esto incluye pues las horas laborales, parte de remuneración también, y el salario digno, que ahora iremos en concreto a ese tema, estaría dentro de esta parte de condiciones laborales, el diálogo social, la formación, y luego ya pasando a los derechos humanos, pues el trabajo infantil, el trabajo forzoso y el tráfico de personas, la diversidad, equidad e inclusión, y los derechos humanos de las personas externas, es decir, esto serían las comunidades afectadas. Y aparte de esta realidad que medimos a través de la metodología de EcoVadis de la propia empresa, hay este cuarto pilar, que es el que he dejado a un lado al principio, que es el de compras sostenibles. Aquí lo que estamos viendo es el sistema de gestión de sostenibilidad o el sistema de gestión ESG. ¿Solo lo estáis aplicando a vuestras actividades o ya está incluido ese pensamiento, ¿no?, de llevarlo hacia vuestras relaciones comerciales también? Es decir, aquí tenemos políticas de compra sostenible, hay acciones concretas para hacer realidad esos compromisos que marcamos en las políticas, ya sea en el ámbito ambiental o en el ámbito social. Es decir, aquí realmente es como el engagement, ¿no?, que tiene una empresa con sus proveedores a través del proceso de compra, y para que esa idea de sostenibilidad y esa realidad de una cadena de suministro sostenible haga como el efecto de trickle down. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva, que ya vamos al ejemplo de cómo funciona esta metodología, y miramos a un ejemplo concreto que sería el salario digno. Ya he mencionado, el salario digno es uno de los temas que está dentro del pilar de las condiciones de trabajo. Lo primero que es importante, el principio del viaje EcoVadis es a través de un cuestionario, es decir, es un cuestionario a responder los diferentes temas. No todos los cuestionarios son iguales, es decir, o ficha de evaluación, llamémoslo, cada ficha de evaluación ya va personalizada al tamaño de la empresa, es decir, no tiene ningún sentido que una empresa, una pyme, que tenga pues 50 empleados, ¿no?, tenga la misma ficha de evaluación que una empresa pues, que tenga 2.000 empleados. Ya damos por supuesto que aquí los recursos no son los mismos y los riesgos tampoco lo son. Entonces, aquí ya hay una adaptación que sería el primer nivel de adaptación. Luego también el país en el que está operando la empresa para la ficha de evaluación es importante. También aquí veis, ¿no?, este concepto de probabilidad que había tocado ahí al principio, es decir, depende de dónde opero, pues obviamente un impacto puede ser más o menos probable, entonces esto también se tiene en cuenta. Y bueno, al final la lógica de esto es sobre mis propias operaciones. También hay un cuarto pilar digamos, de cómo se adapta esta ficha de evaluación, que es a nivel de la industria. Una consultora no tendrá los mismos impactos o potenciales impactos que lo tenga una empresa del sector extractivo, ¿no? Entonces, aquí también ya va en función de vayamos a ver y vayamos a analizar aquello que tiene sentido analizar, no por preguntar vamos a dar trabajo extra. Entonces, la manera de la que establecemos o medimos ese desempeño que decía al principio es básicamente siguiendo la lógica de un sistema de gestión. Es decir, queremos ver si la empresa que se está autoevaluando tiene unas políticas, unas acciones sobre un tema en concreto y si también tiene un reporting, una práctica de reporting, es decir, comparte sus resultados. En el caso del salario digno, la manera de la que está construido esto es lo que veis en pantalla. Como operamos globalmente, la mayoría de slides está en inglés, pero si quisierais, y de eso nos conocemos Aida y yo, ¿no?, de esta cooperación entre Antesis y EcoVadis, de trabajar con vosotros todos estos contenidos también. Pero bueno, la primera sería describir políticas. ¿Tiene la empresa
compromisos, políticas de salario digno, es decir, aquí estaríamos mirando si hay objetivos concretos, en un timeline concreto también, ¿no? Y si ese compromiso se ha hecho público, por ejemplo. O sea, estos serían opciones de respuesta para como captar de qué nivel de compromiso estamos, hay alguna mejora que se pueda hacer, es decir, podría elevar ese compromiso un poco más o ya estoy dando el máximo aquí. Entonces, vamos a la parte de acciones, que realmente en la metodología para luego sacar los resultados, la parte de acciones es la que más peso le damos, es decir, un compromiso está muy bien, es muy importante para guiar a la empresa, ¿no? Hacia dónde vamos, pero al final lo que hace realidad ese compromiso son acciones concretas. Entonces aquí sí que le damos mucho peso a qué acciones se tienen para hacer realidad ese salario digno. Entonces aquí podemos pensar, por ejemplo, se ha hecho un benchmarking para establecer cuál sería el salario digno, por ejemplo, es decir, este ejercicio de análisis de salario digno está hecho o no. Y ya también una parte, ¿no?, de certificación, es decir, ¿se ha hecho internamente o es que se ha intentado a través de una colaboración, ya bien sea dentro de la industria o a través de industrias, que esté certificando este desempeño o estas acciones que yo estoy implementando? Aquí un ejemplo, por ejemplo, que vemos en el salario digno es una cosa que se llama el Fair Wage Network, es decir, es una asociación, un cuerpo de certificaciones especializado en implementar o en certificar el desempeño en materia de salario digno. Y ya por último, tendríamos la parte de los resultados, que existe el reporting, ¿vale? Y aquí pues nos pedirían, estamos reportando cuántos empleados se han incluido en este benchmark inicial que he hecho, o cuántos empleados o porcentaje de empleados que, a pesar de mi compromiso, ¿no?, a día de hoy, por el motivo que sea, sigan cobrando por debajo del salario digno. O cómo se comparan pues, empleados directos y empleados indirectos en este número de porcentaje. Bueno, todos aquellos elementos, ¿no?, que son un poco estos KPIs de cómo vamos llegando a nuestro objetivo, a nuestro compromiso. Entonces, una parte muy importante para EcoVadis, que también ayuda mucho a las empresas, es que no solo es una ficha de evaluación que yo voy dando la respuesta que creo que sea correcta, sino que también ayuda mucho a organizar internamente toda aquella documentación, todos los departamentos que puedan estar trabajando aquí. Por ejemplo, aquí puede ser perfectamente recursos humanos ligado a un departamento de sostenibilidad, si ese ya existe, con otros elementos, ¿no? Entonces, de organizar todo el contenido que ya podemos tener en una empresa. ¿Por qué? Porque la evaluación de EcoVadis, para cualquier respuesta que se dé, va a pedir un tipo de verificación. Es decir, no basta con decir que lo tengo, sino que también tengo que demostrar que lo tengo. Entonces, esto obviamente es un trabajo, pero es un trabajo que luego sirve para tenerlo todo en un sitio y tener realmente las prácticas escritas sobre todo. Esto sería el proceso de evaluación. ¿Cómo vemos los resultados? Aida, ya puedes pasar a la siguiente. Al final los resultados los expresamos en lo que llamamos pues, puntos fuertes y áreas de mejora. Esto es súper importante para nosotros, algo que no se tenga a día de hoy, es decir, la sostenibilidad y el desempeño en ESG es un viaje, y es un viaje que pues, puede tardar años y poco a poco se trata de mejorar año tras año. Para eso también están las leyes, ¿no?, para hacer este push hacia ir mejorando, ponerlo en la agenda. Entonces, los puntos fuertes, aquí esto es un ejemplo, ¿no?, de una de las empresas que se han evaluado, decir, pues sí, esta empresa sí que tiene targets concretos en el tema de salario digno, también tiene la parte de certificación que mencionaba antes, y por el otro lado, pues otra empresa o esta misma empresa puede tener todas estas cosas que ya está haciendo muy bien y otras pues que son áreas de mejora. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una segunda empresa que no tiene esos targets puestos o que sí que dice tener acciones pero no lo ha podido comprobar, por lo que aquí queda un trabajo de documentación interno de la empresa también, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, nuestra idea es todas estas áreas de mejora van ligadas a un plan correctivo, a un plan de acción
que se puede iniciar directamente, ¿no? Para ir trabajando. Y tenemos también una plataforma online de formación, es decir, si uno se da cuenta, ¿no? Me interesa mucho el tema de salario digno, realmente quiero implementar los controles necesarios, las acciones necesarias en mi empresa para poder garantizar el salario digno a un X% o a todos mis trabajadores, depende del target que nos hayamos puesto. También tenemos nuestra plataforma de formación online para crear esta conciencia y ir aprendiendo para al fin y al cabo, ser capaces de crear los controles necesarios y los mecanismos necesarios para llegar a nuestros compromisos. Y entonces ya, y viendo el tiempo, y así doy palabra a Aida, solo para la última, volviendo un poco, ¿no? al contexto de la CS triple D. Perdón, es que con CSRD y CS triple D a veces bueno, lo ha mencionado Aida antes, que no solo el alcance de la legislación no solo son mis propias actividades, sino que hay un elemento de cadena de actividades, es decir, esas relaciones comerciales relacionados, ¿no? al producto o al servicio que yo estoy distribuyendo. En EcoVadis nuestra especialización es la cadena de suministro. Lo he mencionado antes, para aquellas empresas, ¿no? que tengan interés a medir su desempeño en sostenibilidad, uno de los pilares es el de compras sostenibles, también damos visibilidad sobre la madurez del sistema de compras en términos de sostenibilidad, obviamente. Y luego sí que tenemos un proyecto diferente, más grande, que es para empresas que realmente quieren ir a ver uno a uno, obviamente empezando por los más críticos, pero uno a uno sus proveedores o relaciones comerciales, cuál es su desempeño. Es decir, básicamente es como el efecto network entre lo que estaba hablando hasta ahora, que es esta medición de desempeño, y una empresa pues, que quiera crear de todo su red, ¿no? de relaciones comerciales, esta visibilidad de desempeño uno a uno. Esto es relevante básicamente, sobre todo en contexto CS-triple-D, para aquellas empresas a quienes sí les afectan la CS-triple-D o aquellas empresas que voluntariamente quieran seguir las guías de la OECD o el modelo de la CS3D, que ya hemos visto que se parecen mucho, ¿no? Al fin y al cabo, de tener esta opción, este tool, esta manera bueno, pues de entrar en contacto con sus proveedores y sus relaciones, comerciales, y tener una metodología que realmente es comparable y que puede cerrar este círculo de visibilidad y transparencia en la cadena de suministro. Con eso vuelvo a dar la palabra a Aida. Pues muchas gracias, muy interesante, Ana, lo que nos has contado. Esperamos que pues, a nivel de lo que son las evaluaciones de EcoVadis en relación con estos temas pues más sociales, pues tengáis una visión un poco más amplia o mayor conocimiento de lo que podéis hacer para, pues eso, mejorar vuestra sostenibilidad, evidentemente, y mejorar pues, vuestro rating o vuestra puntuación en EcoVadis. Aquí simplemente ya como para poner fin, ¿no? a esta sesión de hoy. Sobre todo teniendo en cuenta o teniendo en mente pues lo que es la CS triple D, pues por dónde empiezo, ¿no? O quizás algunas quizás algunas ya habéis estado haciendo cosas y no lo sepáis, otras que a lo mejor empezáis más de cero, pero bueno, al final hemos dicho que las primeras obligadas será en 2027, todavía hay un poco de margen, pero como hemos dicho al principio, pues os animamos a que empecéis un poco ya a investigar un poco cómo estáis a nivel de empresa y este tema, ¿no? Entonces, pues lo que es lo más obvio, lo más importante que podéis empezar a hacer, pues evaluando el estado actual de la empresa, ¿no? Haciendo, en otras palabras, pues un diagnóstico. ¿Qué podéis hacer? Pues, o qué podéis identificar, qué podéis revisar.
Por ejemplo, pues podemos decir ya sea los procedimientos actuales que están en marcha para cumplir las regulaciones y los estándares, detectar si hay áreas donde hay deficiencias o falta de incumplimiento, también ver evidentemente pues cuál es la capacidad y los recursos actuales para implementar nuevas prácticas, etcétera, etcétera. El objetivo al final es tener una visión clara de dónde está la empresa y qué necesitáis mejorar pues para implementar, para cumplir con estos requisitos. Una de las cosas que hemos dicho y hacemos un poco de resumen es que empecéis a definir pues, unos roles y unas responsabilidades. Eso será, pues al final os hará que sea más fácil todo este procedimiento. Entonces, pues la idea es asignar roles claros dentro de la organización que permitan supervisar y gestionar el proceso de debida diligencia. También establecer, por ejemplo, responsabilidades específicas pues, para asegurar que cada área de la empresa pues cumpla con los estándares definidos y también podéis, por ejemplo, crear equipos de trabajo, comités, pues, que coordinen y monitoreen todas estas actividades. Otro punto, pues empezar a mapear o empezar a revisar vuestra cadena de actividades. Como he dicho al inicio, aquellas empresas que ya estáis sujetas a la CSRD, pues ya no, digamos que ya no tendréis que empezar de cero, como he dicho, ¿no? Esa vinculación también con la doble materialidad, habéis detectado vuestra cadena de valor. Aquí sí que evidentemente tendréis que adaptar, perdón, esa cadena de valor con ese concepto un poco diferente de cadena de actividades y un poco ver cuáles fueron los riesgos, oportunidades, impactos que se detectaron y empezar a trabajar de aquí, ya, un poco como un primer input, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También recordar, empezar a involucrar a las partes afectadas, pues ya sean trabajadores, pero también proveedores, clientes, otros socios comerciales, proveedores, etcétera. Pues ya lo he dicho. ¿Para qué? Pues, o cuál es el objetivo o sea, del hecho de involucrar a las partes, pues obtener su perspectiva y comprensión de cómo las operaciones de la empresa les pueden estar afectando. También para identificar pues riesgos y preocupaciones relacionadas con los impactos y a fin de cuentas pues para fomentar un diálogo abierto y transparente que nos permita pues eso, que también estas partes pues sepan cuáles han sido los cambios, cómo pueden ser afectados, etcétera, etcétera. Y finalmente os hemos puesto pues desarrollo de una hoja de ruta. Al final, pues si no empezáis de forma ya directa con todo el proceso, pues os animamos a que hagáis esa hoja de ruta. ¿Para qué? Pues para crear digamos, un plan estratégico, ¿no? Que establezca pues, los pasos necesarios para implementar todo este proceso. También, por ejemplo, en esa hoja podéis definir metas y objetivos claros junto con plazos específicos para cada etapa de la implementación y al final, y súper importante, repito otra vez, identificar los recursos necesarios, tanto humanos como financieros, para establecer pues, un presupuesto y para saber cómo podemos desarrollar. Y hasta aquí, pues a nivel de contenido. Voy a dejar de compartir porque si no, no veo nada. Ana, no sé si sigo sin verla. De momento yo no veo ningún mensaje en el chat, o sea, si tenéis Vale. alguna pregunta, em, Com- Como hemos dicho al inicio, si ahora no hay ninguna pregunta, pues daremos por finalizado la sesión y bueno, al inicio os hemos puesto nuestros correos electrónicos. Si tenéis cualquier duda al respecto, pues siempre nos podéis contactar, ya sea a mí o si queréis a mí y si hay alguna pregunta directa a Ana, pues yo también se la dirijo a ella. Y nada, pues muchas gracias por estar presentes en esta sesión y espero que os haya podido, bueno, que os haya interesado, que no tengáis reparo o miedo en todo esto, que sí que es mucho trabajo, pero al final la cuestión, ¿no? Desde, como decía antes, el punto de vista de esta directiva, sobre todo, es al final pues tener un mayor respeto hacia las personas, hacia sus derechos y evidentemente pues también hacia el medio ambiente.
Pues Ana, si no hay ninguna pregunta, No, decía vale. también el elemento, ¿no? De tenemos tiempo, o sea, es decir, tenemos la ventaja de podernos ir preparando para cuando llega este directivo, es decir, que estamos en un muy buen momento, una gran ventaja empezar pronto con todo esto, para que asuste menos también. Sí, exacto. Lo bueno es no, y así haciendo un poco de, bueno, de broma, ¿no? Sí, Recuerdo pues cuando salió la normativa, ¿no? En 2018 para que las empresas empezaran a reportar, que al final pues fue de diciembre a cabo de un mes y medio, 2 meses, las empresas tuvieron que reportar toda una cantidad de información que hasta la fecha no, pues muchas de ellas no habían ni reportado. Bueno, sí, pues sí. aquí el punto bueno es este, bueno, que tenemos pues un poco de más de margen. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues muchas gracias, Aida. Y a Perdonad, todos. sí, hay un par de Sí. preguntas en el chat. Ah, Vale. ay, yo Ah, no las vale. veo. Qué raro. Los criterios de aplicación son los empleados más la facturación o cumplir con un criterio ya aplica. No es empleados más el criterio de facturación. ¿Vale? Y por otro lado, Si se solapan SRS, S1, S2 y S3 de la CSRD con la CS3D. bueno, al final aquí, es decir, no es que tanto que se solapen en sí, al final o sea, la CSRD es una normativa, es una directiva de reporting, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la CS triple D lo que tienes que hacer es, como hemos dicho, es mirar cuáles son tus impactos, priorizarlos, etcétera, etcétera, y actuar sobre ellos. Y después lo que es los conceptos de esos requisitos que nos estás diciendo de la CSRD, evidentemente, están relacionados porque son los aspectos sociales de la normativa, ¿de acuerdo? Pero al final lo que estás haciendo es de muchas de las cosas posibles que hayas detectado a través de tu evaluación de impactos, al final lo que vas a hacer es reportarlos a través de del estándares de los ESRS. Con Nosotros lo que tantas, decimos, con para tantas poner el siglas. ejemplo, que la CSRD es simplemente una foto, ¿no? O sea, hago la foto Ujú. y describo lo que veo en la foto. Mientras la Exacto. CS3D es, tengo que analizar realmente si es que en esa foto, yo qué sé, pongamos que hacemos una foto de una oficina. En la CSRD simplemente describo la foto. En la CS triple D sí que tengo que mirar, a ver, esta oficina. ¿Qué tal son las sillas? ¿Es que las sillas son cómodas para la espalda, sí o no? ¿Debería cambiar la silla? Y todos estos procesos. Es decir, es un proceso más de acción, mientras la CSRD es de reporting. Lo que esté haciendo en ese momento es lo que cabe en la CSRD. Exacto. Muy bien, muy bien. Muy buen ejemplo, Ana. Vale. Ah, Teníamos una más de empleados directos, refiriéndose a la última pregunta, supongo. Empleados directos entiendo, ¿no? No subcontratados. El umbral de la CS triple D. En número de empleados, si cuentan los subcontratados o no. En principio, sí, exacto. O sea, lo que es, claro, también dependerá un poco del. Espera, un segundo, a ver, un momento. Que ahora, un segundito. Am, mm, mm, mm. Diríamos que no, son direct, perdonar, al final es todo, o sea, todo empleado que tengamos en la empresa, tanto directos como aquellos que están subcontratados, ¿de acuerdo? Es decir, con ese alcance. Ah, Aquí hay alguien, gracias a Diana por su ponencia, muy interesante, como bien dicen, es muy importante, sobre todo para empresas fuera de la Unión Europea, pero que participan en cadenas de suministro de empresas europeas. Este es mi caso con México. Vale. Si quieren, como ya nos estamos pasando del tiempo, ¿de acuerdo? Os lo repito, tenéis mi correo electrónico, nos podéis contactar, ¿de acuerdo? Por vía email intentaré, pues, lo más rápido posible, pues, responder a vuestras preguntas, ¿vale? Y con Ana, pues bueno, como tú quieras, Ana, o las canalizo yo y te las paso, Sí, si quieres o. canalizarlas tú y Sí, perfecto. lo que sea de parte del Cobais, nosotros encantados también.
Vale, y cualquier pues, temas en los cuales pues, os podamos ayudar pues, a partir de ahora, ya sabéis dónde encontrarnos. Pues muchas gracias y muchas gracias, Ana, por tu participación en el webinar de hoy. Por Un estar. placer. Adiós. Gracias. Adiós.